Estado Nacional. El país enfrenta su momento de mayor violencia de toda su historia. Embate de la delincuencia se sale de control. ¿Cómo enfrentarlo? Un tema de policía, pero hay que verlo de una manera integral. Beneficio de tobilleras a presos peligrosos desata polémica. El centro o el monitoreo que hace el Ministerio de Justicia no está funcionando bien o está mal administrado. La falta de comunicación y de articulación entre los protagonistas. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Estado Nacional. Como veíamos en nuestros titulares, el aumento histórico en la criminalidad hizo que este sea uno de los principales temas con los que arrancamos este año 2023. No solo por la gravedad del asunto de cara a la ciudadanía, sino también porque la discusión ha estado marcada por señalamientos de responsabilidad entre los diferentes actores de este sector. ¿Qué hacer? ¿Cómo detener esta ola de criminalidad? ¿Y cuál es el papel de cada una de las autoridades responsables? Esta semana invitamos aquí a Estado Nacional a don Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, que también se ha visto en el ojo de toda esta discusión en el tema por las frecuentes reincidencias de algunos sentenciados que gozan beneficio de tobilleras electrónicas. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias por la invitación, estamos a la orden. Además, invitamos a la licenciada Adriana Orocu, quien es presidente de la Asociación Costarricense de la Judicatura, ACOJUD, que representa a los jueces de la República. Ella nos acompaña vía virtual. Doña Adriana, bienvenida. Buenos días. Buenos días, es un gusto saludarlos. Muchísimas gracias, Liliana, por esta posibilidad de que nosotros también tengamos una voz en estos temas. Así es, porque los jueces también son otra de esas partes que han sido señaladas sobre las responsabilidades de por qué estas cifras que tenemos para empezar el año y con las que cerramos el 2022 fueron tan grandes. Pero además está con nosotros el licenciado Carlos Díaz, quien es el nuevo fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, con quien teníamos pendiente una entrevista desde su nombramiento en octubre para conocer su visión y abordaje al asumir la fiscalía. Así que qué bueno tenerlo por acá. Don Carlos, bienvenido. Buenos días, Liliana, y es un gusto estar aquí compartiendo con usted y con don Gerald y con doña Adriana Orocu. Así es, sobre todo porque estos son los temas que han estado en los titulares al iniciar este año. Quisiera dedicar este primer segmento de Estado Nacional el día de hoy en forma muy puntual para conocer este abordaje y la visión de don Carlos al asumir la Fiscalía General de la República, que durante 16 meses estuvo sin jerarca, es decir, estuvo con un jerarca interino, después de que se tardaran muchos meses en hacer esta elección. El señor Carlos Díaz fue electo en octubre, asumió y ya se han visto en esos primeros meses de su función algunos golpes de timón en la reorganización de la institución. Veamos. Carlos Israel Díaz fue electo como fiscal general el pasado 31 de octubre tras una elección que, a juicio de muchos expertos, tomó demasiado tiempo al Poder Judicial. Tras su juramentación, él se abocó a una serie de procesos internos que desde su entrevista inicial ante los magistrados había identificado como prioritarios y urgentes en la Fiscalía. En algunas áreas, según sus propias palabras, no se estaba dando la talla, sobre todo por el rezago para resolver casos. Por ejemplo, los casos en espera de resolución se duplicaron en los últimos 7 años. Mientras en el 2014 el circulante inicial era de 39.480 expedientes, para el año 2021 se duplicó a casi 80.000. El rezago, según sus cálculos iniciales, indicaban que había casi 15.000 casos que llevan más de 2 años en la Fiscalía, 5.626 con más de 3 años y en algunos casos el atraso llega hasta 7 años. Según el fiscal en su entrevista para el cargo, hay unas 24 fiscalías que están en números rojos arrastrando expedientes por años. Los casos varados están en algunas de las fiscalías ubicadas en los cantones más poblados del país, como Desamparados, Alajuela, Heredia y Punta Arenas. El funcionario ha dicho que uno de sus principales objetivos es reorganizar internamente el Ministerio Público, pues según él, el rezago en la gestión de expedientes y la alta rotación de personal, ahí son las principales debilidades a subsanar. Específicamente, ha señalado a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción como una de las áreas que no da la talla.
También que la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas debe ser intervenida debido a su baja tasa de resolución de casos. En materia de delitos sexuales ha identificado necesidad de sensibilización y capacitación del personal. Y también dijo a los magistrados que era necesario volver a instaurar la oficina de atención inmediata a oficiales del OIJ para una mejor coordinación. Los vientos de cambio fueron fuertes los últimos meses del año pasado, cuando el fiscal general hizo unas 14 designaciones y cambios en las jefaturas contra narcotráfico y corrupción, estableciendo 4 columnas temáticas dirigidas por plazas de confianza en los temas de anticorrupción y delitos económicos, crimen organizado, territoriales y poblaciones vulnerables. Precisamente, Glenn Calvo, quien lideraba la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, dejó su cargo y se fue para una plaza de juez en la nueva jurisdicción especializada de delincuencia organizada. Él era quien dirigía algunos de los megacasos de corrupción, como el caso Cochinilla, que involucra a empresas constructoras y funcionarios públicos en la adjudicación de obra pública, el caso Diamante, que involucró a varios alcaldes, así como el de Pancho Villa, en el que se cuestionó al exalcalde de Corredores, Carlos Viales, por su nexo con un narcotraficante. Don Carlos, sin duda era una agenda muy ambiciosa. ¿Cómo le ha ido en estos primeros meses en esas dos grandes debilidades? Rezago en la atención de casos y la alta rotación que hay en el personal en la Fiscalía. Sí, Liliana, en ese aspecto ya estamos trabajando fuertemente. Por ejemplo, en el rezago tenemos una batería que ya logramos consolidar de fiscales bastante amplia, que está trabajando en el rezago y en la descongestión de fiscalías territoriales. Y creo que muy pronto veremos los resultados para lograr descongestionar fiscalías que, como ya se apuntaba en la nota, están con alta congestión. Claro, sí llamó la atención estos cambios, muchos cambios que hizo usted en la Fiscalía al asumir, y sobre todo esa salida, no sé si fue que él se fue a su nuevo nombramiento o que usted iba a cambiarlo, el fiscal de anticorrupción, sobre todo porque tenía a cargo casos, los megacasos de corrupción, que en la percepción de los usuarios del sistema de justicia muchas veces se cuestionan después de grandes detenciones que no pasa nada. ¿Qué pasó ahí? En el caso de don Glenn Calvo, yo tuve una reunión inicial con él, yo le dije que contaba con él, yo considero que él venía realizando un muy buen trabajo en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, pero él, por cuestiones personales, me imagino por crecimiento profesional, decidió irse de juez de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada. Claro. También vimos que don Warner Molina, quien estaba como fiscal interino, han habido algunos cuestionamientos y me parece haber leído, don Carlos, que se estaba analizando la posibilidad de hacerle una investigación. ¿Cómo está ese caso con don Warner Molina? Don Warner Molina, yo no tengo ninguna investigación en contra de él. Él asumió el puesto que tenía incluso antes de ejercer la Fiscalía General de manera interina. Claro, pero leí que él se había inhibido en uno de los casos porque se determinó que os dijo que era testigo del caso, creo que era en los casos estos que están abiertos contra el presidente de la República, y entendía, o por lo menos había leído a finales del año pasado, que la Fiscalía de Probidad y Transparencia estaba analizando si se iba a investigar o no porque alguien había hecho una denuncia. Bueno, esa denuncia yo no la tengo, digamos, en mi fiscalía. Puede que se haya iniciado en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, pero esa sí podría tal vez informarle posteriormente con detalle. Ok, pero en este momento no está en su mapa, digamos, de cambios, él se mantiene en la Fiscalía. Sí, él se mantiene propiamente en la Fiscalía donde él laboraba anteriormente, que es como fiscal adjunto de legitimación de capitales. Claro, un poco cómo ha visto usted esta situación del cierre del 2022 con los casos de criminalidad tan altos y los cuestionamientos que surgen de la sociedad civil de que no está viendo una respuesta, por lo menos de la parcela que le corresponde al Ministerio Público. ¿Cómo ve usted el inicio del 2023 y qué promete a los usuarios del sistema en cuanto a la función de la Fiscalía? Sí, nuestra Fiscalía se ha abocado en estos primeros meses a conformar equipos de trabajo, tal y como se señalaba también en la nota. Volvimos al estilo de funcionamiento
a través de columnas. Tenemos 4 columnas que están integradas por las fiscalías territoriales, por una fiscalía adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción. Tenemos una fiscalía que ve crimen organizado y finalmente una fiscalía que atiende vulnerabilidades. Pero también, reitero, hemos conformado los equipos de trabajo para atender y atacar el crimen organizado, atender también los casos de corrupción y que dan y generan mayor dañosidad social. Y estamos también trabajando y atacando la congestión en las fiscalías territoriales. Esos han sido los 3 primeros objetivos que nos hemos fijado para este año. Claro, veía en esa entrevista que usted hizo cuando se presentó frente a los magistrados, que usted habló de la Fiscalía Anticorrupción, ¿verdad?, que no daba la talla, la Fiscalía de Asuntos Indígenas, que dijo usted que tiene una tasa de resolución muy baja, que hay que revisarla, y también la creación de una oficina para atender a los oficiales del OIJ. ¿Cómo están esas 3 cosas que usted había identificado antes de asumir qué está haciendo con ellas ahora que entró? Sí, en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción cambiamos de jefatura. Actualmente está siendo liderada por el fiscal subrogante, que es don Miguel Ramírez, y también nombramos una nueva fiscal adjunta, que en este caso va a asumir el puesto que dejó don Glenn Calvo, y se está trabajando en una reestructuración de esa oficina para de alguna manera poder atender mejor los casos y eliminar o disminuir más bien los tiempos de respuesta. En relación con la Fiscalía de Asuntos Indígenas también hemos fijado metas y nuevos objetivos. Le hemos solicitado que incrementen o asuman más casos de las fiscalías territoriales para que ellos lo resuelvan con la visión propia de este tipo de población vulnerable. Y finalmente, en cuanto a la oficina que atiende directamente al organismo de investigación judicial, esto lo hemos concentrado de momento en la Fiscalía de Crimen Organizado. Ellos son los que están dando la colaboración y la dirección funcional con el organismo de investigación judicial. Claro, ya para terminar y seguir con el tema que nos ocupa, que es el tema de la criminalidad y por la que invitamos al señor ministro de Justicia y también a la representante de la Judicatura, usted mencionaba cuando hizo esa entrevista que había 25 fiscalías en números rojos. Me refiero a atrasos grandes en la resolución de casos. Con los recursos que usted tiene y la reorganización que ha hecho, ¿usted cree que se pueda solventar en qué porcentaje esos números rojos en las fiscalías? Ya incluso para el año pasado tuvimos una disminución, en este caso del circulante. Hay fiscalías sobresalientes que yo le podría ahorita incluso mencionar, que son las que recuerdo, por ejemplo Punta Arenas, por ejemplo Heredia. Ellos lograron durante el año pasado disminuir significativamente los circulantes y eran 2 fiscalías que teníamos en aquel momento señaladas como con alta tasa de congestión. Creo que para este año los resultados van a ser bastante positivos. Bueno, eso esperamos. No puedo dejar de preguntarle, señor fiscal, después de lo que sucedió esta semana sobre este asunto. Tras las críticas al Ministerio de Hacienda por hacer una conferencia de prensa sobre supuestos casos de mega evasión fiscal, en el que se expuso un caso que había sido enviado al Ministerio Público, ya que, según Hacienda, no podían abrir la investigación porque ya había prescrito para la acción administrativa, se mencionó el caso aún así en esa conferencia de prensa, aunque los funcionarios sabían que la Fiscalía había solicitado la desestimación. La jefa de fracción oficialista enfiló esta semana sus críticas hacia la fiscala a cargo del caso. Veamos qué dijo en el Congreso. Hoy tengo que aprovechar para felicitar muy efusivamente a la fiscal a cargo del caso, Cris González, por sacrificarse tanto por este país, por presentarse en su oficina de la Corte de Justicia un 2 de enero. Sí, escucharon bien, 2 de enero, cuando la Corte entera estaba cerrada por vacaciones. Oigan, costarricenses, hay que agradecerle porque ella diligentemente llegó a estudiar el expediente y a solicitar que se desestimara el caso en lugar de disfrutar su merecido descanso. Es que no hay derecho, de verdad, la fiscala merece su descanso, ¿verdad? Y además,
El 9 de enero, tempranito, cuando reabrieron el Poder Judicial, lo primero que hicieron fue comunicar al Ministerio de Hacienda su decisión. Me parece muy importante que los costarricenses lo sepan para que le puedan agradecer a la fiscala su increíble eficiencia y entrega. Esas insinuaciones sarcásticas de que la gestión de desestimación se hizo mientras que supuestamente la Corte estaba cerrada y todos los funcionarios de vacaciones resultaron ser falsas. Esto porque, como vemos en pantalla, ahí el Consejo Superior de la Corte, mediante el aviso número 25 que se había emitido, se emitieron a través de ese anuncio los lineamientos sobre qué oficinas debían permanecer abiertas durante los periodos de fin y principio de año, e incluso Semana Santa. Entre múltiples oficinas que debían abrir durante esos días estaba la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios. Sin embargo, el presidente de la República, en su conferencia de prensa del miércoles, siguió insinuando que la gestión se dio mientras estaban cerradas las oficinas. Pero además fue más allá y sugirió que había un conflicto de intereses por parte de la fiscala Cris González y aseguró que ya no confiaba en el Ministerio Público. Veamos. Aquí se va a retratar muy claramente la ruta del nuevo fiscal, don Carlos, a quien yo he conversado con él. Porque sin presentar los elementos investigatorios que justifican una respuesta relámpago de una fiscal en casos que llevan años, en días feriados, sin haberse inhibido por un clarísimo conflicto de intereses, y que de ahí que esto se trate de meter debajo de la alfombra, yo creo que sería muy triste. Yo tengo fe que don Carlos, el nuevo fiscal, es una persona que tiene el corazón en el lugar correcto. Pero no, nosotros no vamos ya a confiar únicamente en la Fiscalía para estos casos. Le están pidiendo a la PGR que actúe como acusador en este caso particular y en los que siguen de mega evasiones o donde se alegan mega evasiones, directamente ante los tribunales, la PGR actuando como fiscalía. Ese anuncio de no confiar en la Fiscalía y poner a la Procuraduría a que actúe como ente acusador en lugar de la Fiscalía, por supuesto, encendió alarmas y algunas reacciones en el Congreso. Veamos. Su ataque fue dirigido a la Fiscalía y al Poder Judicial. ¿Qué hizo hoy el señor presidente? Su ataque fue dirigido a la Fiscalía y el Poder Judicial. Esto que hoy está ocurriendo con investigaciones dándoselas a la Procuraduría, brincándose todo el aparato institucional del Poder Judicial, es para el debilitamiento de la credibilidad que tiene la Fiscalía y el Poder Judicial con las intenciones, y que consten actas. Esto que voy a decir, con las intenciones claras y evidentes, de que el día de mañana, cuando la Fiscalía toque las puertas de quienes han cometido corrupción, esté totalmente legitimada. Ahí tenemos que tener mucho cuidado y debemos tener mucha atención, porque de donde él salió para venir a encontrar refugio a este país, la diferencia fue la democracia. Todo esto pasó esta semana. Por eso le pregunto, señor fiscal general de la República, recién asumido usted con tan poquitos meses, ¿cómo recibió usted esta manifestación del presidente de la República que afirma que ya no se va a confiar en el Ministerio Público y que por eso el gobierno acudirá a la Procuraduría como ente acusador en lugar de la Fiscalía? Sí, nosotros al Ministerio Público la ley le encarga el ejercicio de la acción penal, y desde ese punto de vista nosotros vamos a continuar ejerciendo la misma y tomamos esas manifestaciones con respeto, pero no vamos a dejar de ninguna manera de ejercer nuestra función, que es cumplir con aplicar la ley y la Constitución. ¿Y sobre esa manifestación ya no vamos a confiar en el Ministerio Público? Eso no me voy a referir, ya son manifestaciones que externó el señor presidente, pero nosotros somos respetuosos de la institucionalidad
¿Usted cree que afecta eso la imagen del Ministerio Público, decir eso en la investidura del presidente de la República? No, yo considero que lo que atañe al Ministerio Público es abocarse a ejercer la acción penal y en eso es que estamos enfocados. Claro, en este caso, ¿se actuó apegado a derecho la Fiscalía? Porque vimos esta semana también que se abrió, la Inspección Judicial le abrió una causa a la fiscala bajo su cargo, Cris González. Sí, nos dimos cuenta por la prensa, no hemos recibido todavía ninguna comunicación oficial, pero igual, reitero, somos respetuosos de la institucionalidad y vamos a continuar, de verdad, desarrollando nuestra labor. Pero en el caso de BCT, ¿la Fiscalía mantiene alguna gestión o ya se queda en la solicitud de desestimación? Sí, en ese caso, el Ministerio Público requirió al órgano jurisdiccional respectivo una desestimación. En eso está, ni siquiera se ha resuelto por parte de los jueces. A raíz de una denuncia que presenta nuevamente el Ministerio de Hacienda, se incorporan o se nos hacen llegar nuevos elementos probatorios que están en este momento en análisis por parte de la Fiscalía. Si consideráramos que esos elementos son suficientes para reabrir el caso, lo vamos a reabrir, ya que la desestimación no imposibilita reabrir el caso. Si consideramos que esos elementos de prueba no son suficientes para reabrir el caso, así lo haremos también saber al órgano jurisdiccional. Ya para terminar con este tema, el presidente de la República hizo una acusación, dijo que la fiscala Cris González tiene un conflicto de interés. Ella envió un comunicado de prensa ayer insistiendo en que las fechas en las que, porque el presidente dice que ella era empleada directa del señor Baruch cuando era ministro, la fiscala dice que no, que ella le respondía a la directora jurídica y que además en algunos periodos de esos estuvo fuera del país en una beca y que ella no conoce al señor Baruch. ¿Cómo ve la Fiscalía estas insinuaciones de que hay algo incorrecto de la fiscal a cargo? ¿Usted mantiene a la fiscal en el caso de BCT, a Cris González? Actualmente está en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos. Ella es la líder de esa fiscalía y se mantiene en sus funciones. ¿Usted como fiscal general la mantiene con el caso de BCT? No, no la he separado, pero por prudencia le he pedido que delegue cualquier actuación en otro equipo de trabajo que está analizando el mismo. No entiendo, ya para terminar, no entiendo. ¿Está separada o no? Porque me dice usted que le pidió por prudencia que no vea el caso, pero que no está separada. O sea, por prudencia simplemente se le dijo no intervenga más en ese caso. Pero legalmente no ha habido ninguna actuación administrativa que le impida a ella ver el caso. Pero esa fue una orden suya, que no vea más el caso de BCT a la fiscala Cris González. Sí. ¿Y por qué, señor fiscal? Por prudencia, para que ya ella emitió algún criterio y está siendo cuestionada. Incluso tiene, como usted ya lo menciona, que nos hemos enterado por la prensa, una causa administrativa abierta al respecto y ya no es conveniente que ella continúe conociendo el caso. Claro, hasta hoy entonces se mantiene en la fiscalía, pero ya no ve el caso. Exacto. Por orden suya. Por orden mía. Antes de que la inspección judicial haya determinado que hay o no un problema. Exactamente. ¿No es adelantar criterio un poco de su parte o es exceso de prudencia? No, es prudencia, nada más. Consideramos que ella podría perder objetividad y el deber de objetividad rige al Ministerio Público. Entonces, por eso es que le hemos solicitado que no tenga o intervenga en ese caso. Además, existe también un fiscal adjunto 2 que podría asumir o va a asumir más bien esa regencia. Con todo esto que haya pasado, entonces, ¿aún así usted considera que no ha habido un problema de debilitamiento de la imagen de la Fiscalía con todo este zipizape? No ha habido ningún debilitamiento de la Fiscalía. Las actuaciones que se han realizado han sido conforme a derecho. Tal y como ustedes mismos lo han indicado, las actuaciones no se hicieron en vacaciones. Era un cierre colectivo, pero estaban autorizados esos funcionarios a trabajar y así lo hicieron. Claro. Para cerrar con este tema, ya que contamos aquí con el señor ministro de Justicia, don Gerald Campos, que además en este momento está aspirando, es uno de los candidatos, de los muchos candidatos a dirigir el organismo de investigación judicial. Le quiero preguntar, señor ministro, si cree usted que es conveniente o no es contraproducente enviar estos mensajes de desconfianza, es decir, el presidente le encargó a usted, dígale a la Procuraduría que asuma las funciones de la Fiscalía. Creo que hay un error en la interpretación. Yo como ministro de Justicia y Paz, al valorar los hechos que se están dando,
yo le dirijo el día anterior de la conferencia de prensa un oficio a la Procuradora General adjunta para que revise el caso, lo analice de acuerdo a sus competencias y verifique si falta o no falta algo, porque hay una responsabilidad también con los costarricenses. Y en ese sentido, si hay algo que nos genera duda, el deber de nosotros es acudir ante la Procuraduría, que ya está representada en ese caso con un procurador que tiene ese papel, para que verifique cómo está el proceso y lo analice. Simplemente eso fue lo que lo dijimos. Pero el presidente dijo en la conferencia de prensa: he dado la instrucción de que la Procuraduría asuma como ente acusador en lugar del Ministerio Público. Yo le estoy diciendo que el oficio que yo mandé indica a ella. Entonces, en no los voy términos. a entrar a las manifestaciones del presidente, estoy diciendo lo que yo hice como gestión. Le envié. Hay que recordar que la Procuraduría yo la tengo a cargo. Sí, por eso le pregunto, porque entonces yo le mandé un oficio donde le expliqué a ella la situación, le dije qué queríamos dentro del ministerio, cuáles eran las posibilidades. La procuradora me responde el oficio al día siguiente, donde me dice que ya hay un procurador que está asumiendo el caso, que lo va a tomar de acuerdo a sus competencias de ley para verificar todo el asunto, y tengo el respaldo de la respuesta que me da la procuradora. Como ministro de Justicia, ¿usted confía en el Ministerio Público? Confío en el Ministerio Público, hemos tenido relaciones directas de acercamiento desde que don Carlos asume, estamos coordinando muchas situaciones que nos preocupan, en particular el incremento de la criminalidad, pero también ese trabajo coordinado que tiene que haber entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General en el manejo de los privados de libertad. Claro, sin embargo vimos también unas declaraciones del ex procurador, el señor Jurado, diciendo que esta función de que la Procuraduría asuma como ente acusador, en realidad el artículo que usted mencionó en la conferencia de prensa es, creo que él dijo, es conexo o es arcaico. ¿Cómo vio usted las declaraciones de él? Es un asunto de interpretación de él, la respeto, pero yo creo que de manera respetuosa también, pero como jerarca tenía el deber de trasladarle mi posición a la señora procuradora adjunta. Ella recibió mi nota, leyó la nota, la analizó y me la contestó y me dijo cuál iba a ser el papel de la Procuraduría en ese caso. Recordémosle a los televidentes cuál va a ser el papel de la Procuraduría en este caso. Va a revisarla con un procurador, analizando todo lo que se ha formulado y, pues de acuerdo a sus competencias, gestionar lo que proceda ante la entidad correspondiente. O sea, en este momento aún no ha asumido el papel de acusador. No ha asumido ningún papel de acusador. Recuerde que en este momento el expediente está ante el juez resolviendo o analizando una gestión del Ministerio Público. Este pulso que se dio esta semana, que algunos interpretaron como un desafío a la independencia de poderes. Adriana. Bueno, en realidad así es un desafío a la independencia de poderes. Hay que ponerlo con palabras muy claras sobre lo que está pasando, porque realmente es peligroso aquí y en cualquier país del mundo que haya esta puja sobre no sé qué tipo de intereses para deslegitimar un poder desde los estrados de otro poder de la República. Aquí se violentan principios fundamentales democráticos y constitucionales de la separación de poderes, y además se envía un mensaje incorrecto, inadecuado, de deslegitimación de una institución tan fuerte como, y que debe ser fuerte en cualquier país, como es el Ministerio Público, el mismo Poder Judicial, para que realmente sea un garante de tutela de los derechos fundamentales de las personas. Aquí no estamos hablando de una cuestión menor, estamos hablando de que toda la ciudadanía de un país tiene que verse protegida en la responsabilidad de, repito, protección de los derechos fundamentales de cada una de las personas. ¿Y esto qué significa? En palabras absolutamente claras, que ni un fiscal ni un juez vaya a actuar bajo presiones que se le estén enviando desde el Ejecutivo o desde el Legislativo o internamente desde el mismo Poder Judicial o de cualquier otro poder económico, político, fáctico, etcétera. Nosotros tenemos que tener la garantía siempre de que se va a resolver únicamente conforme a los hechos y a derecho. Eso es independencia judicial, eso es lo que tiene que aspirar cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Pero si se utiliza un estrado público para deslegitimar un poder de la República, para deslegitimar la actuación de un funcionario o funcionaria judicial,
culpando sin conocer el procedimiento y sin conocer inclusive el mismo desarrollo organizacional del Poder Judicial, porque el que se atreva a una persona a decir en una curul de la Asamblea Legislativa que todo el Poder Judicial estaba cerrado, que la señora fiscal estaba de vacaciones cuando ya ustedes lo indicaron que no era cierto. O sea, cuando el Poder Judicial nunca puede cerrar del todo porque siempre hay derechos que proteger de forma inmediata para las personas, violencia doméstica, en penal, pensiones alimentarias, etcétera. O sea, nunca el Poder Judicial va a estar cerrado. Entonces, ni siquiera conocer una organización tan básica del Poder Judicial y sobre ese desconocimiento decir algo que es falso en una curul, eso es muy grave. Eso implica que ha habido una deslegitimación sistemática, no de ahora, desde hace mucho tiempo, hacia la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial, y tenemos que preguntarnos por qué. Recordemos que en este momento hay muchísimas acusaciones pendientes en que están involucradas personas que han actuado dentro del Estado y que lamentablemente, bajo las condiciones de poder, se puede intentar torcer la mano de la justicia. Adriana, pero le pregunto. Tener muy claro. Sí, escucho mucha preocupación en lo que usted plantea. Sin embargo, usted, señor fiscal, no identifica esto que está señalando la representante de ACOJUT. Nosotros, nuestra obligación es ejercer la acción penal y hacer respetar la ley y la Constitución, y en eso nos estamos abocando. No nos vamos a desviar de eso y nada nos va a dispersar de ejercer nuestra función. Pero lo que nos convoca el día de hoy es el tema del aumento de la criminalidad y cómo se va a atender en una forma más integral. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar vamos a entrarle de lleno a ese tema. Recuerde que al correo l.carranza@teletica.com usted nos puede enviar sus sugerencias y recomendaciones. Nos interesa mucho saber qué temas le gustaría a usted que se discutan acá en Estado Nacional. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy domingo aquí en Estado Nacional, que estamos hablando sobre el aumento de la criminalidad. El aumento de la criminalidad y percepción de inseguridad ciudadana aumentó conforme se acercaban los últimos días del 2022, sobre todo porque la cifra de asesinatos encendió las alarmas como una de las más altas en las últimas décadas. Si vemos el comparativo de homicidios en los últimos años, es claro que el año pasado la situación se agudizó. La preocupación aumenta porque lo que va del año, al 23 de enero, ya se contabilizaban 52 homicidios, gran parte de ellos ligados a ajustes de cuentas y sicariato. El año pasado fue el año más violento y este inicio de año es sin duda el inicio de año más violento de toda la historia del país, más violento que la del año pasado. Esto indica que si no nos unificamos, bajo el mando obviamente legal de las autoridades, en este caso del comandante en jefe, que es el presidente de la República, es el comandante en jefe constitucional, que tiene, digamos, la dirección en la materia de seguridad muy clara, si más bien estamos dividiendo y atacando a los otros elementos importantes del servicio de defensa y de contención del país en seguridad, claramente la política va a fracasar. Lo que está sucediendo, y lo digo objetivamente, es que esa gente estableció la sentencia de muerte en Costa Rica a mediados de los 90. O sea, ellos deciden a quién matan, dónde lo matan, cuándo lo matan y no estamos siendo capaces de parar eso. Pero el aumento en homicidios no es la única cifra que sube cuando hablamos de seguridad. Por ejemplo, los hurtos también tuvieron un fuerte aumento de incidencia el año pasado. En el 2020 se denunciaron más de 12.300 casos. Para el año 2021 llegaron a 14.171 denuncias. Y el año pasado la cifra concluyó en 16.781 denuncias. La cantidad de asaltos a ciudadanos también subió. En el 2020 se dieron 9.900 casos. Para el 2021 la cifra se redujo a 9.336. Pero el año pasado
superó los 11.000. También el robo de vehículos presentó un incremento, cuando en el 2022 se presentaron casi 1.000 denuncias más que el año anterior. Con esas cifras, no es de extrañar que desde octubre del año pasado, la encuesta nacional de seguridad realizada por el PNUD y la Escuela de Estadística de la UCR señalen que un 71% de los ticos sienten que la fuerza pública está perdiendo la lucha contra la delincuencia. Según algunos expertos, al país le está faltando un abordaje integral. Tiene que haber más policías en la calle. El problema que tiene ahorita seguridad pública es que no tienen presupuesto. Entonces, eso que le decía, el impuesto a las sociedades anónimas y el impuesto a la exportación de banano es directo para seguridad pública. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Hacienda con esa plata? Hay que verlo de una manera integral. Es un tema de policía en sus dos vertientes, policía preventiva y policía represiva, pero es también un tema judicial y es también un tema de social. Sí, son tres frentes de batalla. Otro de los temas que es blanco de críticas es la gran cantidad de personas que gozan de beneficios carcelarios que les permiten salir libres antes de que concluyan sus penas. Una persona que goza de libertad condicional comete delitos y es arrestada de 6 a 25 veces. Es realmente preocupante este dato. Y además hay un estudio del 2010 al 2019 donde 14.000 personas han gozado de este beneficio y esas 14.000 personas han cometido 6.118 delitos sin perder el beneficio de libertad condicional. No, las tobilleras no han dado el resultado que se ha querido y efectivamente no son una receta para mejorar la situación de seguridad. En este momento constituyen un problema para la seguridad. Con los controles electrónicos, tobilleras, en el sentido de que son establecidos por el Poder Judicial, por los jueces, bajo consulta que no es vinculante al Instituto Nacional de Criminología, que pertenece al Ministerio de Justicia. El problema es que se ha prostituido, la situación se ha prostituido por un proceso judicial y por alguna situación a nivel del Instituto Nacional de Criminología. Incluso el año pasado el fiscal general presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Ministerio de Justicia y Adaptación Social, pidiendo que se frene el otorgamiento de beneficios a privados de libertad por medio del Ministerio de Justicia. ¿Cómo es que a una persona que ha sido sentenciada por narcotráfico o que ha sido ya se cumplieron todo el debido proceso, todas las garantías constitucionales, le dan una sentencia de 12 o de 15 años, o bien a alguien que comete un femicidio o un homicidio, o sea, violencia criminal que termina en homicidio? Entonces, a la mitad de la pena, por buena conducta y con unos estudios que, no sé, me parece que habría que evaluarlos. Tal vez el señor ministro de Justicia pueda más decirnos sobre esto. También en la Asamblea Legislativa se presentó un proyecto de ley para modificar esta situación. La reforma busca que quede de manera expresa en la ley que una persona que goza del beneficio deba perder este beneficio si es arrestada por cualquier autoridad sospechosa de cometer un delito. Y otra parte importante de esta reforma es que establece que el Instituto de Criminología debe tener una base de datos específica y actualizada de cuáles son las personas que gozan de este beneficio. Esta base de datos debe estar a la mano del Ministerio de Justicia y Paz, del Ministerio de Seguridad, de los jueces, del Ministerio Público en general. A finales de noviembre, aquí en Estado Nacional, invitamos al señor ministro de Seguridad, el señor Torres, y al viceministro también, a Daniel Calderón, y ellos externaron su preocupación primero por la falta de recursos derivada del tema fiscal, pero sí pusieron sobre la mesa aquí en Estado Nacional ese tema de que muchas de las personas que ellos, los policías en la calle, apresan, resulta que los han pasado varias veces y andan sueltos. Comienzo con usted, señor fiscal. Usted pidió en un recurso de inconstitucionalidad que se frenen estos beneficios que está dando el Ministerio de Justicia. Cuéntenos un poquito por qué. Sí, siendo yo fiscal adjunto de ejecución de la pena, recibo información de que en algún caso en específico una persona que debía estar condenada en un poco tiempo estaba en libertad.
Cuando estudiamos el caso en específico nos damos cuenta que era que el Instituto Nacional de Criminología había decidido ubicarlo en el nivel de atención semi-institucional. Esto implica prácticamente la libertad anticipada de las personas. Cuando hacemos ya un estudio propio de este instituto y de la regulación, nos damos cuenta que simplemente está regulado en un reglamento del sistema penitenciario, no está permitido por ley, y esto genera una modificación de una sentencia, en el sentido de que el juez está ordenando que esta persona esté en prisión, en un sistema penitenciario cerrado, y sin conocimiento y que sin que tengamos injerencia el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, en este caso los jueces y juezas de ejecución de la pena, se pone en libertad a estas personas. Ante esa invasión que yo considero a funciones propias del órgano jurisdiccional, es que decidimos ejercer los recursos que corresponden, y en este caso era presentar una acción de inconstitucionalidad porque considerábamos que había en este caso el Ministerio de Justicia estaba asumiendo una función que le corresponde exclusivamente al Poder Judicial. Esto al liberar o de manera anticipada, reitero, a personas que debían estar descontando una pena de prisión. Claro, ha habido señalamientos de otros sectores que dicen que esto es culpa de los jueces, Adriana, que lo sueltan y que hay mucha liberalidad. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo vieron ustedes la solicitud que hizo la Fiscalía? Bueno, primero hay que recordar que estos instrumentos tecnológicos, las tobilleras, las llamadas tobilleras, se usan para personas no solo que estén ya condenadas, que ya hayan pasado por un juicio y están condenadas, sino personas que están siendo investigadas en un proceso y todavía no están en esa etapa de ejecución de la pena, sino en prisión preventiva. Y en este momento hay más o menos 1.789 personas, en el último dato que revisamos, de personas con este tipo de medidas, pero antes de la sentencia. Entonces quiere decir que hay muchísimas personas con este dispositivo. Este dispositivo fue solicitado por el Ministerio de Justicia en su momento por el hacinamiento que había carcelario y que se utiliza bajo condiciones que efectivamente dentro del Instituto de Criminología y el Ministerio de Justicia determinan. Esto como marco para indicar que los jueces realizan la revisión de las solicitudes en la investigación que el Ministerio Público pone a conocimiento de los jueces, y las medidas que se otorgan, las medidas o de prisión preventiva o cualquier otra alterna durante la investigación en el procedimiento es a solicitud del Ministerio Público, y para que esa solicitud sea efectiva tiene que tener la prueba suficiente para que el juez no analice conforme a la ley y pueda determinar cuál es, en el caso concreto de una persona concreta, la medida que puede ser otorgada. Entonces, es el juez el que determina a través de esa solicitud lo que se puede hacer en el caso concreto en el proceso. Al juez no es que de oficio se le ocurre dar o no dar una prisión preventiva. Tiene que revisar, repito, el caso concreto conforme a las pruebas que hay. Las pruebas por eso tienen que ser no solo eficientes desde que el Ministerio Público las está investigando, sino desde la Policía Preventiva, para que tengan una prueba suficientemente fuerte para ubicar como posible a la persona imputada como posible autor del delito y en las condiciones que se están investigando. Entonces, aquí el juez es un juez de derecho, no es un juez de conciencia, no es que le parezca que el asunto es muy grave y por eso va a otorgar una medida de X o Y que se le ocurra. Es en un proceso acusatorio lo que el Ministerio Público le solicite. Y repito, si no hay suficiente prueba, hay otras medidas alternas como esta, que fue el mismo Ministerio de
de Justicia el que la implementó para que se pueda establecer, pero es el Ministerio de Justicia al que le corresponde el debido monitoreo de las personas que tienen esta tobillera. ¿Y eso qué quiere decir? Que si una persona, estando con este dispositivo, incumple las medidas que le fueron otorgadas por medio de un órgano jurisdiccional, tiene que, a través del Ministerio Público, comunicársele al juez, porque el juez tampoco puede saber, si no hay una comunicación, que ha habido una interrupción de las condiciones que se le dio a la persona que estaba con esta tobillera. Voy a consultarle ahí, Adriana, señor ministro, ¿hay eficiencia a la hora de que justicia le comunique eso a los jueces? Dice doña Adriana que si no se comunica no tiene cómo adivinar. Ok, tenemos que aclarar algo. Efectivamente, tenemos a cargo el monitoreo electrónico para 2 etapas, para personas que ya están condenadas, para personas que todavía están en proceso de investigación. Nosotros recibimos la orden de dar el monitoreo electrónico y simplemente cumplimos con poner la tobillera. Tenemos un centro de monitoreo, el centro de monitoreo genera las alertas y cada vez que se incumple una alerta, reportamos el caso a la autoridad correspondiente. Hemos hecho más de 4.000 reportes de incumplimiento. Hasta ahí termina nuestra función. ¿Y se está haciendo ese reporte en forma eficiente? Porque bueno, decía doña Adriana que no, decía Gerardo Castain también que el monitoreo no está bien. Se está haciendo y se hace el reporte. El asunto es lo que se tarda en resolver cada caso de los reportes que nosotros hacemos de una persona que no está cumpliendo. Inclusive, ¿quién resuelve esos reportes? La autoridad judicial correspondiente. ¿Un juez? Nosotros lo trasladamos al Poder Judicial y ellos son los encargados de valorar el reporte, analizarlo y decirnos a nosotros si se elimina la medida o si se mantiene. Doña Adriana. Es que para solicitar el cambio de medida, por eso el juez en esta etapa, y don Gerald está hablando de la etapa de investigación, cuando una persona todavía no ha sido condenada. Las condiciones para el cambio de una medida tienen que solicitarse al juez y como usted bien dice, el juez no adivina. El juez tiene que revisar el caso concreto, los elementos que el Ministerio Público está poniendo a su conocimiento para que efectivamente pueda generar una resolución jurisdiccional que sea conforme a las pruebas y al caso concreto. Entonces aquí don Gerald está diciendo que funciona muy bien y eso es lo que aspiraríamos todos, a que el sistema funcione muy bien, pero sabemos que hay falencias en el monitoreo de estas tobilleras en el Ministerio de Justicia y que esto es una zona de mejora y como responsables de algo tan importante como esto debemos asumir también, como todos tenemos que asumir las responsabilidades concurrentes en estos temas para entonces no solo decir que funciona, sino revisar qué es lo que no funciona y efectivamente hacer o verificar los cuellos de botella para que estas alertas no solo se generen, sino que puedan ser canalizadas de una manera mucho más eficiente para que el órgano jurisdiccional las conozca. Claro. Pero no es una cuestión de adivinanza, es una cuestión de debido proceso, porque las personas, para que todos entendamos otra vez que esto es lo que hemos dicho, la ley tiene una condición general de que las personas investigadas enfrentan los casos en libertad. Y es únicamente por excepción, porque así lo establece la ley, el Código Procesal Penal, que las personas entonces enfrentan el proceso bajo unas condiciones de no de libertad, sino de prisión preventiva o cualquier otra. Claro. Pero como es una disminución de un derecho fundamental, el juez lo tiene que analizar conforme a lo que se le presente. Sin embargo, vi esta semana, perdón Adriana que la interrumpa, esta semana, don Gerald, un titular en el diario Extra de una entrevista que usted dio, el titular dice, monitoreo electrónico es exclusivo de los jueces. Vamos a ver y la imagen, esta es la entrevista que dio usted en el diario Extra. ¿Eso es así? Sí, efectivamente, el monitoreo lo establecen, nos lo dan a nosotros por una orden judicial que viene de un juez. Nosotros simplemente cumplimos poniendo el aparato. Yo le quiero decir a doña Adriana que... Y monitoreándolo, ¿verdad? Obviamente. Si la persona está incumpliendo... Ustedes son quienes tienen que decir que la persona que tiene que estar en su casa resulta que está volando bala en un barrio. No es su casa, bueno, en una zona. Sí, en una zona. Resulta que, por ejemplo, el juez dice, puede estar en toda la zona de Limón. Sí, y el mientras esté en la zona de Limón... Pero si el tipo está volando bala aquí en San José, ustedes están en la obligación del 8 de mayo, de monitoreo está funcionando. Del 8 de mayo a la fecha ha hecho 4.311 reportes de incumplimiento y demostrables. Y al día de hoy estamos esperando que nos digan si va a haber un cambio.
pero hemos hecho 4.311 reportes. Lo que está diciendo es que esos 4.000 y resto no han tenido respuesta de la entidad a la que se los presentaron. Nosotros pasamos el reporte y no nos han dicho se va a modificar. Eso ya no nos compete a nosotros. Simplemente cumplimos con informarle a la autoridad que ordenó el monitoreo que tal privado de libertad lo incumplió. Doña Adriana, entonces está habiendo un delay, hay un retraso entre el reporte que hacen y la decisión que toman los jueces. Puede ser que sí, claro, y porque tenemos que revisar entonces cuánto es el tiempo. A mí me gustaría que don Gerard nos dijera cuánto es el tiempo después de que se recibe la alerta. Primero, si la alerta, cuán eficiente es para verificar si efectivamente en el momento que se está cometiendo una falta a las órdenes en la resolución jurisdiccional se está generando esa alerta. ¿Cuánto tiempo dura de esa alerta a ser trasladada al Ministerio Público para que solicite un cambio de medidas y cuánto tiempo el Ministerio Público hace la solicitud al juez para que haya ese efectivo cambio en estas medidas? O sea, aquí, hay nosotros cuando tenemos el reporte, el reporte, inmediatamente lo trasladamos. Y esa fue la orden que hemos dado desde el 8 de mayo, porque yo, que vengo del Poder Judicial, estando en el organismo de investigación judicial, estaba muy preocupado por la cantidad de personas que estaban en monitoreo que seguían cometiendo delitos. De hecho, hemos procedido a una reestructuración del Instituto Nacional de Criminología, estableciendo qué son las directrices que queremos, y en eso tenemos un trabajo coordinado con el Ministerio Público, donde le estamos avisando y le hemos informado a don Carlos cuáles son las personas que están cambiando medidas dentro del sistema penitenciario, mientras logramos esperar que resuelvan la acción y vamos más allá. Ya hay una propuesta de trabajo para modificar este reglamento que tenemos a lo interno del Ministerio de Justicia para hacerlo más eficiente, más eficaz y evitar que se den situaciones irregulares. O sea, que sí se determinó que había una ineficiencia, sí hay que hacer una modificación al reglamento para... No hablamos de ineficiencia, hablamos de que el reglamento lo permite, y para adelantar el tiempo que puede durar don Carlos esperando que la acción se resuelva, estamos ya coordinando equipos de trabajo para ver qué es lo que hay que modificar y poner esto de la forma en que lo requiere el Ministerio Público. ¿Cómo lo requiere el Ministerio Público, don Carlos? Nosotros, tal y como lo habíamos solicitado en una primera oportunidad al Ministerio de Justicia, y me refiero a esto, a una solicitud que se hizo en el 2019 al Ministerio de Justicia, les solicitamos inicialmente que nos informaran de cuáles personas se encontraban ubicadas en el nivel de atención semi-institucional. A esa primera gestión no recibimos respuesta. Y es precisamente, inicialmente, eso es lo que como mínimo solicitaríamos. Pero el Ministerio Público lo que quiere es, ojalá, que esto se regule mediante legislación y que se establezcan cuáles son las condiciones que las personas sentenciadas deben de contar o tener para poder ser ubicadas en un nivel de atención semi-institucional regulado por ley. Claro, en este momento es un problema la reincidencia de personas que gozan de beneficios carcelarios o de tobilleras en reincidencia. Cuando nosotros presentamos la acción de inconstitucionalidad, dimos algunos ejemplos de casos que para nosotros era importante señalar, en donde las personas que debían estar en prisión cometieron otros delitos y ya incluso con sentencias firmes. Eso lo logramos presentar como ejemplos de que estamos criticando en nuestra acción de inconstitucionalidad. Claro, sobre este tema de las tobilleras consultamos también a la expresidenta de la República y exministra de Seguridad, Laura Chinchilla, quien coincide en que es urgente ponerse de acuerdo en lugar de estar señalando culpables. Veamos. Yo creo que hay que tener un criterio muy restrictivo y no se le puede recomendar a cualquier criminal o a cualquier persona que está siendo investigada, por mucho menos en crímenes violentos. Creo que ese tema de las tobilleras es un tema que hay que discutir. Señor ministro de Justicia, ¿qué opinión le merece a usted el proyecto de ley que en la nota veíamos presentó una diputada del Partido Unidad Social Cristiana para reformar ese beneficio de manera que si alguien reincide se le pueda suspender inmediatamente y además que exista una base de datos con esa información a la mano para justicia, Ministerio Público, seguridad? Ok. Yo comparto porque en ese sentido más bien he pedido información a las autoridades policiales de que cada vez que detengan a una persona verifiquen en nuestras bases de datos para ver si es del sistema penitenciario y a lo interno yo proceder a cambiar las medidas que hemos otorgado desde el Ministerio.
y en eso ya me comprometí. Es más, ya hice público a todas las policías y al Ministerio Público el acceso a nuestra base de datos. Estamos compartiendo la información porque nosotros sí tenemos los registros y son registros que tienen que ser compartidos con la autoridad judicial. Claro, pero ¿usted cree que es necesario este proyecto de ley o no? Yo creo que lo que aquí es necesario es que nos informen a nosotros cuando detienen a una persona, si esa persona tiene algo pendiente o está con nosotros para nosotros cambiarlo. Y tenemos los mecanismos para cambiarlo. Claro, ya para ir en la parte final del programa, porque después de todo esto es claro que ante la gravedad del problema que tenemos, donde los malos son sí, el crimen organizado, se está hablando de algunas propuestas. Un grupo de expertos, exministros de seguridad y exdirectores del OIJ presentaron a la Asamblea Legislativa hace unos días un proyecto en el que piden que el dinero que tiene que ir a las policías, a la seguridad pública, pero también al Ministerio de Justicia, se logre, porque son impuestos que tienen un destino específico, pero que actualmente no se están redirigiendo. Por otro lado, la presidenta Laura Chinchilla también hizo un planteamiento hace unos días en un artículo que presentó sobre 5 ejes principales para enfrentar esta situación. Veamos. Formular una estrategia clara, basada en evidencia, con indicadores que podamos ir midiendo en el tiempo y resultados también medibles. En segundo término, el diseño de una especie de arquitectura institucional, idealmente en el Consejo Nacional de Seguridad, en donde se permitan reunir a los principales actores para coordinar esa estrategia que se va a formular. En tercer término, es muy importante el tema de los recursos. Y como yo lo he logrado documentar, el crecimiento de los presupuestos para el área de seguridad ha venido disminuyendo con el paso de los años y en los 2 últimos años ha sido un crecimiento casi más bien negativo. El cuarto aspecto es el que tiene que ver con básicamente apuntar a incidir sobre lo que llamamos los factores de riesgo, aquellos factores que explican las altas tasas de homicidio de manera más directa, de manera más inmediata, y ahí tenemos 2, las armas de fuego y el crimen organizado. Entonces, esa estrategia deberá, por sobre todo, concentrarse en esos aspectos. Y el último y quinto aspecto que menciono es el tema de la prevención, que es fundamental, porque al final del camino no queremos seguir llorando muertes. Ese es el planteamiento que hacía la expresidenta y exministra. Estamos llegando al final del programa. Esta semana que pasó vimos ya esfuerzos interinstitucionales con la intervención que hicieron en conjunto Seguridad, Justicia y el Ministerio Público en Punta Arenas ante la situación de criminalidad. Por eso, para cerrar el programa, porque podemos seguir hablando horas, pero ya hay que cerrar, les voy a pedir una reflexión final a cada uno de nuestros invitados sobre cómo deberíamos, como país, en forma más integral, asumir este enorme reto con una criminalidad creciente como la que tenemos. Comienzo con Adriana Orocu, representante de ACOJUT. Gracias, Liliana. Bueno, esto efectivamente tiene que ser una crítica constructiva, pero que lleve a un objetivo real, materializable, que mejore las condiciones de administración de justicia y administración también de todos los temas que tengan que ver con seguridad. Y bien es cierto que nada, más bien perdemos con estar señalando y deslegitimando, cuando más bien la labor debe ser de fortalecer la actuación de cada una de las instituciones que tienen que ver con esto. Y esto, recordemos, el Poder Judicial es represivo, no es preventivo. La criminalidad, efectivamente, la mejor disminución de ella es tener políticas públicas que mejoren la condición social y de vida en un país. Esto sí debe ser un apoyo de políticas públicas muchísimo más eficientes y distribución de recursos muchísimo más eficientes a los temas sociales que correspondan y especialmente en los lugares más vulnerables. Y recordemos que el Poder Judicial, insisto, es represivo, no es preventivo. Al Poder Judicial se llega cuando ya se ha cometido el delito y entonces ahí empezamos con el debido proceso y una situación que se analiza bajo cada expediente en forma concreta. Y esta labor la tenemos que hacer de forma muy independiente para proteger los derechos de no solo de las personas imputadas, sino de las víctimas también y de la sociedad que quiere contar con jueces, fiscales y fiscales independientes y que hagan su labor sin presiones de ninguna parte que como repito, puedan torcer la justicia. Muchas gracias, Adriana. Continúo con usted, don Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz.
por lo menos de momento, porque entiendo, don Gerald, que usted está como candidato al organismo de investigación judicial. No sé cuál de los dos sombreros prefiere. Creo que aquí para tener éxito primero tenemos que evaluarnos a lo interno y lograr mayor eficiencia y eficacia con los recursos que tenemos. Y aquí no nos podemos engañar. Necesitamos lograr ser eficientes. Y lo otro es un trabajo coordinado que ya lo venimos implementando en reuniones con el Ministerio Público. Están los demás cuerpos policiales. Aquí tenemos que ir todos con una misma línea en la labor preventiva, pero también en la labor represiva. Los dos somos actores importantes, pero también tenemos que dar resultados que sean visibles para Costa Rica. Muy brevemente, leí que el presidente de la República dijo que en 15 días iba a dar a conocer, la semana pasada dijo en 15 días va a dar a conocer una nueva estrategia. ¿Es algo en lo que estaban trabajando o como respuesta a este inicio de año? No, venimos trabajando desde el 8 de mayo ante la ausencia de una ruta clara en esta materia. Nos hemos venido reuniendo los sectores y próximamente el presidente se va a referir a eso. Claro, concluyo con usted, señor Carlos Díaz, fiscal general de la República y líder del Ministerio Público. Sí, como lo han dicho ya los otros panelistas, aquí esto es una lucha que tenemos que afrontar de manera conjunta. Por parte del Ministerio Público se han conformado, reitero, equipos de trabajo. Esos equipos de trabajo no solo son a lo interno del Ministerio Público, sino que hemos generado reuniones con los diferentes cuerpos policiales, llámese así el OIJ, Fuerza Pública, PCD, pero también hemos extendido y también lo ha hecho saber don Gerald, que hemos mantenido reuniones ya con el Ministerio de Justicia en procura de buscar soluciones a todos estos problemas. Muchísimas gracias al señor fiscal general y a nuestros invitados del día de hoy. También a ustedes en sus casas por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo aquí a las 10 de la mañana en Estado Nacional.